hermanos, con la serie de temas que comenzamos hace 8 días, acerca de la carta del apóstol Pablo a los hebreos, o un subtítulo sería la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Dios está por encima de todo, Dios es superior a todo. ¿Cómo lo vamos a estar viendo en esta preciosa carta? Hace 8 días veíamos el mensaje número 1, veíamos una introducción general acerca de la carta, donde veíamos su autor, y dijimos que el autor es uno, en el sentido del evangelio, es uno en tercera generación, es decir, Jesús trae el evangelio, trae la palabra. Primera generación se la da a los apóstoles, segunda generación, y veíamos que los escritores, o el escritor de Hebreos y los que reciben esa carta son tercera generación. Es decir, ellos la recibieron, ese evangelio, esa carta la recibieron de los apóstoles, y aún el escritor. Veamos la fecha, más o menos en el año 64, 63, 64, sobre todo antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Veamos los destinatarios, veamos el propósito de la carta, y quiero mencionar un breve ahí. ¿Cuál es el propósito de la carta? Porque dependiendo de eso vamos nosotros a entender la carta. O yo le pongo ahí carta sermón, que la gran mayoría de los teólogos creen que es un sermón, que obviamente se mandó como carta, pero es un sermón bien elaborado, bien estructurado. El propósito de la carta era animar a los creyentes por medio de exhortaciones, es decir, la carta tiene exhortaciones continuas, porque se estaban desanimando los creyentes. Dijimos que los creyentes eran judíos, la gran mayoría eran judíos, puede ser, y se cree que habían algunos gentiles creyentes, pero la gran mayoría eran judíos creyentes, que tal vez no vivían ahí, tal vez vivían en Roma. Era una comunidad de judíos que eran cristianos, que vivían en Roma. Otros creen que era en el Asia, por ahí en alguna de estas ciudades. Bueno, es lo de menos. Estos judíos cristianos, creyentes, como todavía existía en Jerusalén, los judíos no cristianos sacrificaban todavía. Parece ser que la persecución y tanta cosa que hubo contra el cristianismo de alguna manera les ha desanimado, les ha desalentado, y ellos se estaban apostatando o se estaban mezclando, querían volver a hacer los ritos del culto del Antiguo Testamento, querían volver a la ley, y esa es la razón por la cual surge la carta a los hebreos, como para otra vez decir, un momentico, ustedes quieren regresar. Y por eso es la supremacía de Cristo, porque lo que él va a presentar ahora, el autor de la carta a los hebreos, es que Cristo es superior a todo lo que se hizo en el antiguo pacto, como para regresar, como para volver. Entonces es muy importante eso, y se asemeja obviamente a nosotros. Cristo es superior, hermano, a todo lo que este mundo le quiera ofrecer, a todas las delicias que este mundo quiera darle. Uno no entiende cómo personas, teniendo la oportunidad de disfrutar del deleite de Jesucristo, lo dejan para ir a deleitarse en los placeres y deseos temporales del pecado, que lo único que producen es muerte. Pero así es. Son carnales, deseosos de la carne. Se les alentaba a que no abandonaran su fe como algunos lo estaban haciendo. Se les advertía del peligro de la incredulidad por desconocer la palabra. Esto es impresionante. Entonces, como consecuencia, el pecado les engañaba, estaban siendo incrédulos, no oraban, no se congregaban, estaban desanimados, había apostasía, etc. Entonces se amonesta al creyente a permanecer fiel al evangelio y que no se dejen arrastrar o desviar por medio de la verdad que han recibido. No se dejen desviar porque han recibido una verdad. Defiendan la verdad que han recibido para que no entren en apostasía, más o menos sería la idea. Eso lo vimos hace 8 días. Hoy quiero hablar, en segundo lugar, Cristo superior a los profetas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1 y arrancamos estudiando los versos. Cristo superior a los profetas. Recuerde que
El tema es Carta a los Hebreos, pero un subtítulo lleva toda la carta, sería la supremacía de Cristo. Y el tema de esta hora es Cristo superior a los profetas. En Gálatas 1, vamos a leer hasta el 4, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces... Hebreos. ¿Yo dije Gálatas? Hebreos. Bueno, y si se ve para Gálatas, usted está peor que yo entonces, porque se sabe que estamos leyendo Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo voy a correr aquí porque la idea es evacuar los 3 primeros versículos que tienen que ver con la superioridad de Cristo sobre los profetas, o Cristo superior a los profetas, como sería mi punto. Los teólogos dicen, los eruditos, que esta es la introducción a la carta, y que es una introducción donde va a abarcar todo lo que es la carta en sí. Es decir, aquí se están dando unos destellos de lo que es la carta. Y aquí está todo lo que sería un despliegue teológico. Hay toda una descripción de quién es Dios, hay toda una descripción de quién es Jesucristo en su divinidad, en su deidad, hay toda una descripción de quién es Jesucristo en su humanidad, hay toda una descripción de quién es Jesucristo en su obra, hay toda una descripción de bibliología de la palabra de Dios. Es decir, aquí hay mucha teología en esos versos que acabamos de leer. Que le decía a mi esposa que estoy mirándome a un erudito, obviamente, o escuchándolo mejor, y en estos lleva ya 5 mensajes de 1 hora y no alcancé a escuchar los últimos 2 para terminar toda la sesión. Yo pensé que iba a sacar un solo mensaje y creo que sacó como 7 mensajes de esos 4 versículos, y Dios mío, es impresionante lo que se puede encontrar ahí. Bien, a manera de introducción de este tema, Cristo superior a los profetas, quiero decir que estos 4 versículos obviamente son una introducción, resumen de la superioridad de Cristo. ¿Por qué resumen de la superioridad de Cristo? Porque vamos a ver hoy Cristo superior a los profetas, dentro de 8 días Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Josué, Cristo superior al tabernáculo, a todos los sacrificios del antiguo pacto, y Cristo superior a todo el sistema sacrificial, obviamente. Entonces, una de las razones por las cuales el autor comienza la carta sin su nombre, como lo llamó hace 8 días, que esta carta ¿cómo comienza? Dios. Como si lo hacen las demás, me llamó la atención, esto era para centrar la atención de la revelación en Jesús. Es decir, esta, como pocas cartas, no son antropocéntricas, es decir, su centro no es el hombre. Es que la Biblia parte de Dios y nunca va a partir del hombre. Miren lo que comienza diciendo Dios. Ahora, esto es muy semejante a como comienza Génesis. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios. Todo el centro es Dios, la gloria es Dios. ¿Cómo comienza Juan? Juan 1:1. El verbo era Dios. Comienza a hablar del verbo. La carta de Juan también comienza así. Y esta, porque las demás hay una introducción, hay un saludo, pues el apóstol quiere saludar a los hermanos, quiere saludar a la iglesia, quiere identificarse quién es él. Pero esta carta no, esta carta comienza Dios. Y es muy bueno que lo entendamos, hermanos, porque los cristianos no somos antropocéntricos para nada. Es decir, el centro no es el hombre como
como hoy día la gran mayoría de las religiones existen, el centro es el hombre. No comienzan con Dios. Siempre que un pastor va a preparar, y ahí está la lucha, porque anteriormente la iglesia era muy ortodoxa. Anteriormente la enseñanza era la que valía, pero de un tiempo para acá, no sé si decirlo, porque esta semana murió uno de los grandes fundadores del movimiento carismático. Bueno, ya comenzaba antes, pero fue uno de los grandes promotores del movimiento carismático. Y el asunto es que anteriormente la iglesia era ortodoxa, es decir, se centraba en la enseñanza, en la palabra, y se quería dar la enseñanza acerca de Dios, pero esto no llenaba iglesias. Entonces se cambió y dijeron, vamos a tratar de que la Biblia sea más práctica, no tanto enseñanza, sino más aplicativa a la necesidad de las personas. ¿De qué me sirve a mí enseñar la doctrina de la Trinidad? ¿De qué me sirve a mí enseñar los atributos de Dios cuando hay hogares destruyéndose, cuando hay madres que necesitan criar a sus hijos, cuando hay personas paupérrimas en la pobreza que deberían de aprender con la palabra cómo prosperar, cómo hacer negocios? ¿Por qué más bien no traemos el culto de tal manera que ayude a las personas que si vienen de la calle alicaídas, que no saben qué hacer por sus problemas, que cuando se sienten ahí el pastor traiga una palabra que los motive, que los levante? De hecho, el mensaje comenzó a cambiar y lo único que comenzó a hacer el mensaje fue atraer positivismo para levantar el ánimo de las personas. Es decir, se volvió el culto antropocéntrico donde todo era el hombre y se sacó a Dios. Y entonces hoy día eso dio tanto resultado, eso es el pragmatismo, hoy día dio tanto éxito que las iglesias comenzaron a copiar y las iglesias comenzaron a crecer de una manera desbordante. Y tenemos iglesias grandísimas. Este hombre que murió, coreano, llegó a tener la iglesia más grande. Dicen que llegó a tener 800,000 personas. Claro que de un tiempo para acá, con sus problemas que tuvo, dicen que ya le quedan como 200,000 nomás. No sé en qué va a quedar eso, porque se crece, ¿cómo dicen? Como palma, pero se cae como coco. Es decir, la iglesia cambió el mensaje. Y la iglesia ya hacen los cultos, ya no lo hacen para Dios, sino para el hombre, para la necesidad del hombre. Y por eso las iglesias se vacían. Yo estoy seguro que la razón por la cual aquí llega gente, y así mismo como llegan, no aguantan un mes, 2 meses y se van. Yo siempre le pregunto a mi esposa qué estaban buscando, o ella me dice a mí, ¿a qué vendrían? Porque al tercero, cuarto, quinto mensaje los pateó y se fueron. ¿A qué vendrían? ¿Qué estaban buscando? ¿Sabes qué estaban buscando? Que Dios les resolviera sus problemas. Ellos no querían resolver el problema de su corazón, sino el problema externo. Querían esposa, hijos, dinero, una buena vida y ya. Y con esos mensajes que predica el pastor Orlando, que solo me habla de conceptos por allá, de teología y que de Dios, y solo habla de eso, no me sirve. En otro lugar me enseñan otras cosas que es lo que yo necesito. Y una razón por la cual no se dirige a una iglesia en especial es porque, me llamó la atención eso, porque se dirige a la iglesia universal de Cristo. Es decir, el autor de esta carta no se dirige a una iglesia especial. Algunos creen que se dirige a Roma. No, creemos que se dirige especialmente a los judíos cristianos, pero no sabemos dónde estaban. Entonces lo calla también, así como se calla el autor, se calla también los destinatarios. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos que es una carta de Dios, es un mensaje de Dios a la iglesia universal. ¿Amén? Amén. Por eso usted no ve ni al autor ni a los destinatarios. El autor es Dios y los destinatarios somos nosotros. Amén. La iglesia de Dios en todos los tiempos. 3 cosas esta mañana. Número 1, Dios habló en el pasado. Versículo 1. Y si usted lo entiende, hermano, y si yo lo entiendo, ¿cuánto bien le haría al evangelio hoy día? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
Número uno, Dios habló en el pasado. Comienza diciendo Dios porque Dios es el origen, Dios es la fuente, Dios es la base de la revelación para el hombre. Es decir, Dios es el que se da a conocer. Dios es el autor de la revelación para que el hombre lo conozca. Usted se imagina Dios habiendo hablado, es decir, Dios habló. Originalmente dice Dios habló. Usted se imagina que no encontráramos esto aquí y que Dios no hubiera hablado. Usted se imagina que Dios hizo a Adán y Eva y que Dios no habló cuando Dios hablaba con Adán y Eva. Usted se imagina que Dios no hubiera hablado de ahí en adelante. Dios le habló a Abel, Dios le habló inclusive a Caín, Dios le habló a Enoc, Dios le habló a Noé, luego Dios le habló a Abraham y usted comienza a ver cómo le habló a todos. Luego viene Moisés y registra en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, registra todo lo que Dios habló a los patriarcas. Imagínese que Dios no hubiera hablado. Hermano, Dios, el creador de todo, habló. Es decir, la manera como podemos conocer a Dios es porque Él se expresó, es porque Él habló. Le habló a las personas. Habiendo hablado. Más adelante dice el 2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, unamos esto. Dios habló en el pasado y en los postreros días nos habla o nos ha hablado por el Hijo. Cuando miramos estas dos cosas, nos deja bien claro que es el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que nos habla ahora en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios une los dos testamentos. Cuando dice Dios habiendo hablado en el pasado y ahora Dios nos ha hablado por el Hijo, hermanos, es el mismo Dios. Porque es bueno aclarar esto porque algunas personas tienden a decir que el Antiguo Testamento ya no sirve, ya no funciona, que quedó obsoleto. Y precisamente para eso es la carta a los Hebreos. ¿Qué quedó obsoleto? Le voy diciendo lo único que Cristo cumplió. Porque el Antiguo Pacto, cuando Dios habló en el Antiguo Pacto, ¿realmente de quién estaba hablando? Del Hijo. Sino que hablaba, y lo que hablaba del Hijo quedaba como empañado, quedaba como oscuro, o digámoslo de esta manera, era la promesa. Y cuando se cumple el nacimiento del Hijo, que fue lo que hablaron los profetas, entonces ahora habló en el Hijo y ahora ya viene el cumplimiento, entonces ahora es lo real. Es decir, el Hijo cumple lo que los profetas hablaron de Él. Pero en ningún momento vamos a decir, como ahora nos habló por el Hijo, entonces el Antiguo Testamento lo vamos a cortar. No, porque si yo quiero saber cómo vino a hablarnos por el Hijo, necesito cómo habló en el Antiguo Pacto. Porque es el mismo Dios y su palabra es eterna, es infinita. Dice que nos habló de muchas veces y de muchas maneras. Versículo 1, Dios, habiendo hablado, y esto es muy importante, o como dice otra versión, habló. Dice que sería la mejor traducción, habló. ¿Cuántas veces? Muchas veces, no una vez. Note, pero tengamos esto, habiendo hablado muchas veces, y habló de muchas maneras. Pero ojo con esto, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Vamos por parte entonces. Las muchas veces y las muchas maneras que Dios nos habló, es decir, habló muchas veces, habló desde Adán, muchas veces habló, ¿hasta dónde? La última vez que habló, ¿cuándo fue? ¿Con quién? Con Malaquías. Con Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora hay un silencio y Dios no vuelve a hablar hasta que aparece Jesús, aparece Juan el Bautista y aparece Jesús y vuelve a hablar en el Hijo. ¿Sabe cuál es ese silencio? Y es muy importante que entendamos eso. Hay un silencio de 400 años. ¿Usted se imagina que son 400 años? ¿Le cabe en su mente que son 400 años? Eso es tiempo. Por eso cuando el escritor dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, y luego dice, y ahora nos ha hablado, ellos
ellos quedaron tremendo, porque después de 400 años el Señor vuelve a hablarnos. Es decir, Él no volvió a hablar después de Malaquías por 400 años y ahora vuelve a hablarnos. Pero, ¿cómo habló? Habló por ángeles, habló por visiones, habló por sueños, habló por profetas, habló por inspiración, habló por medio de la ley, habló por medio de los proverbios, salmos, habló por medio de la historia, habló por medio de las circunstancias, inclusive habló por algo que se llamaba el Urín y el Tumín, que era una cosa como echar suertes. Habló por una voz audible, hermano, habló por un asno, le habló a Balaam. Hermano, habló por juegos de azar, en este caso a Jonás. ¿Se acuerda? Que ellos se tiraron los dados para ver a quién le caía la suerte. Y Dios le habló a través de esa suerte que le cayó a Jonás, Dios le habló a Jonás, etcétera. Dios habló, como dice ahí, de muchas veces y de muchas maneras. Váyalo teniendo ahí, porque yo no puedo trasladar esas muchas veces y esas muchas maneras a nuestro tiempo. Que ese es el gran error de los apóstatas de hoy día, tanto se hacen llamar apóstoles como profetas. O profetizas, peor. Es que este texto es claro. Dios habiendo hablado, o Dios habló ya atrás muchas veces y muchas maneras, pero habló ¿en dónde? En otro tiempo. Esas muchas veces y esas muchas maneras, sueños, visiones, profecías, sentires, lo que sea, hermano, fue en otro tiempo. Claramente lo dice aquí. Y además de que es en otro tiempo, ¿cuál fue el otro tiempo? Otra vez, cojamos la palabra de Dios, de Génesis a Malaquías. Ahora, de Génesis hasta Malaquías, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Es decir, Dios se le antojó hablar de diferentes maneras. Pero luego dice acá, en otro tiempo a los padres, es decir, a los patriarcas, desde Adán hasta Moisés. Pero podemos aún ampliarlo y no solamente decir que los padres se refiere a los patriarcas, sino que se refiere inclusive a Josué, luego a los legisladores, que llamaban los jueces, luego a los reyes, se establecen reyes, y luego profetas mayores o profetas menores, hasta Malaquías. A eso se refiere. Dios habló en otro tiempo a los padres, y habló ¿por quién? Por los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, hermano, grabes eso cuando siempre tenga presente, en otro tiempo. Y ahí nos dice cuál es ese es otro tiempo. A los padres, ese es el otro tiempo, las personas, por los profetas. Quiere decir que esta revelación fue registrada en la historia, en los salmos, en los proverbios, en la profecía. Todo lo que Dios habló quedó registrado en el Antiguo Testamento. Ellos hablaron de la gracia que había de venir, en este caso Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro capítulo 1, verso 10. 1 de Pedro 1:10, mire lo que dice, los profetas, los que ya estamos diciendo del antiguo pacto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿ve? Es decir, hay una gracia, aquí está hablándole a la iglesia, hay una gracia que había sido destinada para la iglesia, pero esos profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a nosotros. Dice que esos profetas inquirieron. La palabra inquirir es indagar, buscar, averiguar. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, ¿qué era lo que hablaba acá de los profetas? La gracia que iba a ser venida, la salvación que iba a venir, ellos lo tenían presente. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué estaban averiguando ellos? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Y cuándo será? Los sufrimientos del Mesías, de Cristo, es lo mismo, y los sufrimientos de él, pero las glorias que van a venir tras él. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, el centro de la profecía del Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo, y lo que vamos a ver ahora, es superior a los profetas, porque los profetas del antiguo pacto, no importa cómo recibieron la palabra, no importa cómo Dios les habló, por sueños, por visiones, por profecía, por voz audible, por lo que fuera, pero ellos, la palabra que recibían de Dios era acerca del Mesías que iba a venir para salvarlos a ellos y a nosotros, de los sufrimientos del Mesías y de las glorias que vendrían detrás de él, de la gracia de Dios que iba a ser derramada, esa gracia especial en Jesucristo. Es decir, ellos hablaron de Jesús. Amén. Así que no entendemos, o sí, pero como muchos pastores hoy día usan el Antiguo Testamento para contar historias y para repetir las historias. Un ejemplo, ellos dicen, vamos a ir a ¿qué? Primera de Samuel 17, ¿qué es? Ay, David y Goliat. David mató a Goliat. Tenga el espíritu de David y levántese, porque usted es un David y usted puede matar a esos gigantes, el gigante de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad, de la derrota, de la ruina. Usted mate a esos gigantes porque en usted hay un David. ¿Quién dijo eso? La Biblia, cuando habla de David y Goliat, lo que quiere es mostrarnos que hay un Goliat que nos quiere comer a nosotros, se llama el diablo, y que hay y que Cristo es ese David que se ha levantado y lo ha derrotado. Y que si tú quieres vencer realmente a ese Satanás que se lo quiere comer vivo, necesita confiar en David, que es Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Hermano, los que vinieron el jueves o los que escucharon el tema de la gracia de Dios van a entender que la Biblia específicamente habla de la gracia especial que somos nosotros. Mi esposa después me decía el otro día, tremendo, yo no había visto esa diferencia. Y le doy tantas gracias a Dios por esa diferencia de la gracia común y la gracia especial. Porque yo ahora le digo, Señor, a mí no me importa cómo me tengas aquí abajo, externamente. A mí me importa es cómo me tengas espiritualmente, que es la gran riqueza que yo tengo, la vida de Jesús, la vida espiritual. Esa es la riqueza mía. Si me va a dar otras cosas, las recibo, pero tu gracia, Señor, de la salvación en Jesucristo, eso no lo va a cambiar por nada ni por nadie, porque esa es la vida. Pero muchos no lo entienden así. Ahora, estos profetas no hablaron su propia palabra, sino la de Dios. Ya lo dije, pero miremoslo. Segunda de Pedro 1:21, ahí adelante. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos profetas que hablaron, Dios habló varias veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Dios fue Dios, no fueron ellos. Dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, y ese es el acercamiento que podemos tener nosotros a las Escrituras, que es inspiración de Dios. Hermano, cuando usted toma la Biblia, no es un libro secular, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Dios la inspiró, yo puedo confiar en ella, yo puedo creer, yo por eso creo lo que dice la Escritura, porque Dios la trajo. Amén. Amén. Fue inspirada por Dios. Por eso Dios
es superior a los profetas. Dios habló en el pasado. Número 2, Dios nos habla hoy. Versículo 2, la primera parte. Hebreos 1:2, la primera parte. Pero tengo que unirlo con el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Yo no sé si usted entiende esa descripción. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso mi punto número 2 es: Dios nos habla hoy. Aunque vemos un contraste entre el versículo 1 y el versículo 2, la primera parte, hay una unidad también. Y ya lo dije, ¿cuál es la unidad? Dios. Porque el mismo Dios que habló, versículo 1, a los profetas, es el mismo Dios que habla hoy. Pero ¿cuál es el contraste? Que allá habló por los profetas y de diferentes maneras, y aquí se reduce al Hijo. Es más, en el original, mire lo que dice, y pues difícil. Dice: en estos postreros días Dios nos habló Hijo. Así dice en el original. En esos postreros días Dios nos habló Hijo. Es que es diferente entender que Dios habló por medio de los profetas. Los profetas no tenían en sí la palabra. Los profetas eran mediadores, donde Dios es el que tiene la palabra, y Dios se la daba a los profetas, y los profetas la daban. Pero en estos postreros días nos habló. Ahí dice nos ha hablado, pero en el original es nos habló Hijo. Es decir, mírelo, Cristo, el Hijo de Dios, no es solamente el medio por el cual Dios nos habló, sino que el Hijo es la misma palabra de Dios. Amén. Es la misma persona. Es decir, la persona del Hijo es la que nos habla. Cuando usted ve al Hijo, está viendo a Dios, está viendo las palabras de Dios. ¿Ve la diferencia? El Verbo se hizo carne, diría Juan 1:14. Nos habló Hijo. De tal manera que ahora usted no necesita un profeta, usted necesita al Hijo. Y cuando usted ve al Hijo de Dios, a Jesucristo, se está viendo la palabra encarnada ahí. Y ese Hijo, el resplandor de ese Hijo, todo lo que es ese Hijo, eso es palabra de Dios para mí. Ahora entiendo por qué Jesús puso una parábola, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca muchas perlas, tiene buenas perlas, y que encontró una de gran valor. Y dijo: yo voy a vender todas las que había adquirido en mi vida y me compro esa. Del reino de los cielos es esa perla. O como un hombre que buscaba muchos tesoros, encontró un tesoro escondido en un campo. ¿Y qué dijo? Voy a vender todo lo que tengo, me voy a deshacer de todo lo que tengo, pero yo creo que me compro ese campo. Así me queda en la ruina acá, pero me compro ese campo porque en ese campo encontré un tesoro. Se llama el reino de los cielos. Es decir, cuando una persona encuentra a Jesucristo, lo deja todo por Él. Porque le encontró el valor, que Él es el mismo Dios, la misma vida. En estos postreros días, la palabra postreros días, ya sabes, se refiere a los últimos tiempos. Y usted dice: ¿y cuándo comenzaron los últimos tiempos? Hermano, ¿sabe que los judíos, cuando entendieron que el Mesías, la llegada del Mesías, era el comienzo de los últimos tiempos? Es decir, cuando el Mesías se encarna, cuando Jesucristo viene por primera vez a esta tierra y se encarna, ahí comenzó el fin de los tiempos. ¿Cuándo culmina? Cuando el Señor venga por segunda vez. Es decir, estamos en los postreros días. La misma palabra para postreros días aquí es los últimos días. En estos postreros días o en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días son entre la primera venida del Hijo y la segunda venida del Hijo. Otro puede decir: los postreros días son entre la iglesia
que está viviendo la iglesia. Nosotros estamos en los postreros días. Entonces grábese esto, hermano, y nunca se le olvide. Con esto usted ya va a dejar. Algunos, no recuerdo quién me preguntaba hace como un mes, que si Dios le hablaba a través de un sueño. Yo no recuerdo qué le contesté a la persona. Y dije, bueno, pues si es para usted y usted lo entiende así, hágale. Pero no vaya a hacer de ese sueño la voz de Dios como para contarle a todo el mundo. Hoy me ratifico y me paro firme aquí con esta palabra otra vez. Dios no tiene nada que decirte hoy fuera de Jesús. Amén. ¿Usted cree que Dios le habla a través de un sueño? ¿Usted cree que Dios le habla a través de una profeta, de un profeta loco? No es que sentí de Dios. No, usted no sintió nada de Dios. Yo no sentí nada de Dios. Yo pensé algo de Dios. Tuve un pensamiento. Ah, no, es que yo siento de Dios que vayamos por aquí. Yo siento de Dios que... ¡Ojo! ¡Ojo! Porque usted es un ser humano. Y sus sentimientos lo engañan. Ah, pero es que es algo del cuarto de oración. ¿Sabe que me agrada esto? Me agrada esto porque somos tan fallidos nosotros, tan volubles, tan emocionalistas. Y yo vengo de esas iglesias emocionalistas así. Dios me habló, Dios me dijo, yo sentí de Dios. A veces me mandan a mí por WhatsApp, Dios te dice hoy. Dios ya me habló esta mañana. Con mi esposa nos leímos 10 salmos, ¿sí o no? Ya Dios me habló. Ya Dios nos habló. Dios me está hablando aquí por medio de su palabra, por medio del Hijo. Me habla a través de un sueño, a través de una visión, a través de una... Dios habló en el pasado por diferentes situaciones, pero ya no. En estos últimos días, estamos en los últimos días, nos habla por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Y el Hijo escribió algo? No, ¿sabe que el Hijo no escribió nada? Jesucristo tuvo la tierra y no escribió nada. Pero Él formó a 12 apóstoles y ellos escribieron. Y lo que escribieron se llama el Nuevo Testamento y aquí está. Y lo tenemos. De la palabra de Dios. El Hijo nos habla por el nuevo pacto. Dios nos habla por el Hijo. Y cada vez que usted puede conocer un poquito más el carácter del Hijo y conoce un poquito más a Jesucristo, Dios te está hablando. Amén. Ahí es que Dios te está hablando. Cristo es la misma palabra de Dios entonces, en riqueza, en plenitud, es el verbo de Dios, como dice Juan. Todo lo que Dios tiene que decirnos se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en el Evangelio. El Espíritu Santo le recordó a los apóstoles lo que Jesús habló. Mire lo que dice Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 12. Ay, Padre, así como voy para la otra semana. No, debo terminar. Juan 16, 12. Leamos esto. Juan 16, 12, dice, aún tengo mucho. Aquí está hablando Jesucristo y le está hablando a los discípulos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Jesús le habla a los discípulos, aquí no le está hablando a la iglesia. Jesús le está hablando a los discípulos y les está diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, ya les he dicho muchas cosas. Tengo otras cosas que decirles, pero es que todavía no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuándo vino el Espíritu de verdad? En Pentecostés. Es decir, ahí no había venido. Pero, a ver, ¿esto cuándo fue? La última semana. Sí, 50 días después llegó, o 60 días después aproximadamente. Después de esto, 60 días después llegó el Pentecostés aproximadamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Necesitaban al Espíritu Santo para recibir la guía de que lo llevara a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, el Espíritu Santo no iba a hablar, no trae un mensaje diferente, no iba a hablar lo que Él quisiera por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué iba a hacer el Espíritu? Iba a hablar todo lo que oyere y les iba a recordar las cosas que iban a venir. Pero miren lo que dice el 14, Él me glorificará, es decir, ¿a qué venía el Espíritu Santo?
a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu? Iba a tomar de Cristo y se lo iba a hacer saber a los apóstoles, a los discípulos. Es decir, el Espíritu Santo le iba a recordar todas las palabras que Jesús le habló a los apóstoles. El Espíritu Santo se los iba a recordar, y además las que no habían aguantado, entonces el Espíritu Santo se las iba a traer, pero se las iba a sacar de Jesús. Porque en estos postreros días nos habló Hijo. Entonces el Espíritu Santo no podía traer una palabra diferente, sino que la del Hijo, que fue donde nos habló. Y entonces dice el 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, aquí no hay contradicción. El Espíritu Santo usó a los profetas en el Antiguo Pacto para traer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y ahora el Espíritu Santo es el que va a tomar la palabra que es el Hijo, el Verbo encarnado, el Cristo, la misma palabra de Dios. El Espíritu Santo va a tomar esa misma palabra que es Cristo y ahora le va a recordar a los discípulos y le va a dar esa misma palabra. Y esto lo hizo en Pentecostés. Y si usted quiere saber cuál es esa palabra, nos toca leer el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Porque esto que dice aquí del Espíritu Santo que iba a hacer con los apóstoles, lo hizo, y nosotros tenemos esa palabra que se llama Nuevo Testamento. ¿Ve? Pero mucha gente que no entiende este contexto usa y dice, mire lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos va a recordar. Él te va a guiar a toda la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Entonces, órele a Él para que Él lo guíe. Esta no es una promesa para nosotros. Tuvo una promesa para los apóstoles. Estamos aprendiendo a leer la Biblia con su contexto. Amén. Para no sacar textos fuera de contexto. Ok. Es decir, ya no hay nueva profecía. La profecía es hablar lo que Dios ya habló. Amén. No hay nueva profecía. La profecía es hablar lo que Dios ya habló. Por favor, profeta, apóstol, ya, quítese eso. Quítese ese título que no le va ni le sirve. Ya Dios no habla más hoy de otra manera, habla por el Hijo. Y el Hijo ya habló y nos dejó el Nuevo Testamento. ¿Y cómo me habla hoy? Pues leyendo el Nuevo Testamento. Hoy nos está hablando, hermano, porque estamos tomando una carta que fue inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles para que nos quedara a nosotros. Y por eso la tenemos. Entonces otra vez Hebreos, toda la primera parte en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o nos habló Hijo. Nos habló Hijo. Teníamos que conocer a Cristo. Para saber que nos habló hay que conocer a Cristo. Y dice Juan, y esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y al Hijo. Amén. La vida eterna consiste en conocer al Hijo. Por eso no paramos. Y la iglesia no puede parar. Y la iglesia tiene que seguir aprendiendo. Felicito a esos hermanos que vienen todos los jueves y que quieren seguir aprendiendo, o el que no puede venir por cuestiones de trabajo o alguna cosa, se pega donde sea, pero no se quita ese tema. Y número 3 de hoy, ¿por qué esto? Ahora, para que lo comprenda la Iglesia Universal, la cual escribe a los Hebreos, ahora va a hablar de la grandeza del Hijo. ¿Por qué Hijo? Y ahora comienza a hablar de la grandeza del Hijo, que va a dar unos destellos, y hay 7 que después en toda la carta los despliega. Por eso yo tengo aquí una cantidad de citas, pero ya no voy a alcanzar ir allá, y tampoco voy a dar esto para dentro de 8 días. Yo les voy a mencionar y usted después lo va a buscar. Hay 7 descripciones que nos demuestran la superioridad de Cristo con relación a los profetas. El tema de esta hora es la superioridad de Cristo. ¿Cristo superior a los profetas? Bueno, hay 7 descripciones ahora que hace acerca de el Hijo. Leamos el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y comienzan las descripciones. Número 1, a quien constituyó heredero de todo. Número 2, por quien así mismo hizo el universo. Número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Número 4, la misma imagen de su sustancia. Número 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Número 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y número 7,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, lo veremos después. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué Cristo es superior al antiguo pacto? Y mire cómo comienza diciendo, le voy a dar unos pequeños rasgos de por qué el Hijo. ¿Sabe para qué le dice a los hebreos? Porque es que los hebreos estaban abandonando al Hijo y se estaban yendo a los profetas, se estaban yendo a los sacrificios del templo. ¡Ay, el templo! ¡Ay, la circuncisión! ¡Ay, todo! ¿Qué? ¿No han entendido quién es Cristo? ¿No han entendido lo grande que es Cristo? Que Él está por encima del antiguo pacto, que allá era una oscuridad. Es más, todo el antiguo pacto hablaba de Cristo y Cristo es el cumplimiento. Y ahora que son judíos, que se han cristianizado y están en el evangelio, van a volver otra vez allá. Entonces, lo que va a hacer es, les voy a decir quién es Cristo. Hermano, y si después de esto ellos quieren volver allá a apostatar de la fe. Pero la idea es que no fueran a apostatar. 7 descripciones que nos demuestran la superioridad con relación a los profetas. Número 1, Jesucristo es el heredero de todo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo es heredero de todo, y no voy a soltar esta cita, las otras las menciono, pero vamos al Salmo 2, porque aquí es una referencia al Salmo número 2. Yo no sé si usted sabía, Hebreos habla mucho del Antiguo Testamento, creo que hay 33 o 34 referencias al Antiguo Testamento directas, y yo no sé, la pregunta, habló más, a ver si el que lo leyó, si lo tiene algo ahí claro, ¿cuál es el texto que más usa? El libro que más usa. Yo les dije, ¿Levítico o los Salmos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el que más usa Hebreos? El autor de Hebreos, ¿Levítico o Salmos? Todos creemos que Levíticos, porque desde el capítulo 4, inclusive 7, 8, 9 hasta el 10, habla de Levíticos. ¿Sabe qué son los Salmos? Y aquí está el primero. Salmo número 2. Es el que más usa. Bueno, para decir entonces que Él está hablando acá, Jesucristo es el heredero de todo, porque lo ha constituido heredero de todo. ¿Y a qué se refiere? Sin duda que se refiere a la promesa del Salmo 2.7. ¿Dónde estoy yo? Salmo 2.7, mire lo que dice: yo publicaré el decreto. Este es un salmo mesiánico, es decir, se refiere a Jesucristo el salmo, ¿no? Cuando hablamos de un salmo mesiánico es que habla de Cristo. Dice el 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. Note lo que él está diciendo, porque en Hebreos 1 dice que el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y entonces aquí el salmo que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Ve? ¿Qué dice del Hijo? Mi hijo eres tú, y eso es lo que está diciendo Hebreos. Luego dice, yo te engendré hoy. ¿Por qué es mi hijo? Porque yo te engendré. Hermano, Jesucristo no fue creado, como dicen los testigos de Jehová, Jesucristo fue engendrado. Y nosotros conocemos que Jesucristo fue engendrado en la humanidad por el Espíritu Santo en el vientre de María, ¿verdad? Pero aquí no se refiere a esa manera de engendrar, sino a que se refiere a la eternidad del Hijo como Dios. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La palabra hoy, hermanos, está en el tiempo de la eternidad, es decir, es un eterno presente, donde lo que está diciendo en otras palabras, el engendrar aquí, lo único que uno puede entender del engendrar es que el Hijo salió del Padre o está en el Padre. Eso es lo único que podemos entender. ¿Cuándo es hoy? En la eternidad. Es decir, el Padre y el Hijo siempre han existido eternamente. Obviamente esto es muy difícil de explicarlo. Otros textos que hablan de que el Espíritu Santo engendró al Hijo se refiere a la humanidad, pero aquí está hablando de la divinidad. Cuando dice que yo te engendré hoy, está diciendo es,
tú y yo, el Padre y el Hijo siempre han estado juntos. Es decir, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Ese hoy es un eterno presente, es un hoy eterno, no tiene principio ni fin. Como consecuencia de que es hijo y porque fue engendrado, es decir, pertenece al mismo Padre, la misma esencia, entonces ahora viene, este es el decreto: pídeme, Jesús, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Usted se imagina a muchos pastores enseñándole a su iglesia a reclamar esta promesa? Esto no es una promesa tampoco. Esto está hablando del Hijo. Así que si alguien tiene esto como promesa, ya corte eso, que no es para usted. Es para el Hijo. Pero como no leemos la Biblia, entonces, por ser su Hijo, posee todo lo del Padre. Y entonces, usted puede leer después Juan 3:35, Mateo 11:27, donde habla que el Padre le entregó todo, porque Él es el heredero. Volviendo otra vez a Hebreos 1:2, aquí me va a tocar correr. Entonces, lo primero, Jesucristo es heredero de todo. Segundo, Jesucristo es el creador del universo. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Recuerde, ¿por qué está diciendo Hijo? ¿Y por qué Dios me habla por el Hijo? Y ahora va a decir la razón, diferente a los profetas. ¿Quién es el Hijo? Es el heredero de Dios. ¿Quién es el Hijo? Es el creador del universo. Es el mismo Dios. Porque dice aquí: y por quien asimismo hizo el universo. Basta leer solamente Juan 1:3 rapidito para comprender esta parte. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, está hablando del verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo es el creador de todo. Colosenses 1:16 dice lo mismo: en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, principados. Hebreos 11:3 también dice que el Señor hizo todo, entendemos haber sido hecho todo por la palabra, y en este caso la palabra es Jesucristo. Es decir, cuando usted ve a Dios en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 diciendo sea la luz, está hablando del verbo, la palabra que Dios dijo para crear las cosas. Es decir, Jesucristo. Él es el creador de todo. Dios no pudo hacer nada el Padre sin el Hijo. Número 3, Jesucristo es el resplandor de la gloria. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, número 1, heredero de todo. Número 2, por quien así mismo hizo el universo. Número 3, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. La palabra resplandor nos habla de brillo, de destello, de luz. Usted ve el sol y está brillando. Jesucristo dice que es ese destello. Ahora, yo no sé cómo lo podemos ver en el antiguo pacto, pero cada vez que dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y la gente no pudo ministrar, se tiraron al suelo. Luego en la construcción del templo, la gloria de Dios vino sobre el templo, porque Moisés vio la gloria de Dios, y todo eso, eso no son otra cosa que destellos del Dios mismo. Y Jesucristo ahora dice que Él es el reflejo, el resplandor de la gloria de Dios. Por eso en Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los apóstoles pudieron ver la gloria de Dios. Hermano, cuando ellos veían a Jesucristo, veían la gloria de Dios. ¿Usted se imagina estar nosotros al lado de Jesús y saber que Él es el mismo brillo del Padre? Número 4, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Uy, esto ya es muy fuerte. Jesucristo es la misma estampa del Padre, la imagen. La palabra imagen aquí es impronta en el griego. Y la palabra impronta viene para nosotros hoy día de imprimir algo. Para ellos sería como el sello, donde ellos tienen un sello, ¿verdad? Y lo ponen aquí, y es la misma estampa. Con la diferencia, porque usted puede sacar una copia ahora
Yo saqué unas copias esta mañana, pero no le dije a mi padre, le dije, ve, cuando imprimo del computador a la impresora, me sale bien original, bien nítido, pero cuando saco la copia me sale con un colorcito diferente. Jesucristo, lo que está diciendo aquí es la misma estampa. Porque mire lo que dice. Y la imagen, no es la imagen de Dios, dice la imagen misma. Y ni siquiera dice de un artículo diferente, sino de su sustancia. La palabra sustancia es lo mismo que esencia. Es decir, Dios en su esencia, en su sustancia, en su ser, en su carácter, y Jesucristo es lo mismo. Vamos un momentico allí, Juan 1:18. Es que esto es como que mejor leerlo. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, único Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque es la misma imagen de su sustancia. Ahora saltemos un momentico a Juan 14:8. Uy, ahora vamos a entender algo aquí precioso. Obviamente que hay que tener cuidado aquí con los pentecostales, unitarios, ¿no? Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Él les acaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice Jesús. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué Jesús dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Ahora, los pentecostales unitarios, ellos dicen, ¿se da cuenta que Jesús es el mismo Padre? Entonces aquí es Padre, aquí es Hijo, es el mismo, y aquí es Espíritu. Porque ellos no pueden comprender lo que nosotros tampoco comprendemos. Que Dios es una sola sustancia, una sola esencia. Pero la Biblia dice que ese Dios, que es una sola sustancia, es una sola esencia, aparece en 3 personas y que cada persona es diferente la una de la otra. Es decir, yo no puedo decir como los pentecostales unitarios, de que es que aquí es Padre y luego deja de ser Padre para ser Hijo. Y luego deja de ser Hijo para ser Espíritu, porque tengo un problema con la muerte de Jesús, porque murió el Hijo, no el Padre. Murió el Hijo, no el Espíritu Santo. Y que yo sepa, en una correcta cristología, Jesucristo tiene 2 naturalezas. El Padre no, el Espíritu Santo. Solo Jesús. Así que Jesús es diferente al Padre. Y el Espíritu Santo es el otro consolador, diferente al Hijo. Pero es una sola esencia. Como nosotros no podemos explicar eso, nos toca decir, creemos en un solo Dios, que se manifiesta en 3 personas diferentes. No podemos decir más. No somos modalistas. Le decía a mi esposo estos días, el modalismo en el siglo II. O peor, no podemos ser arrianos. Los modalistas del siglo II son los pentecostales unitarios de hoy día, y los arrianos del siglo II y III son los testigos de Jehová de hoy día. Como no pueden entender, dicen, no, un momentico, Jehová es uno solo, y ya lo defendemos, testigos de Jehová. Jesucristo es la criatura. ¿No ven que dice que lo engendró? Él es creado por Dios. Es decir, vea, Dios creó a otro casi como Él, se llama Jesucristo, pero lo creó. Entonces Jesucristo es diferente al Padre, a Jehová. Se llama testigos de Jehová. Una herejía que fue condenada en el primer siglo, perdón, en los primeros siglos. Ay, Señor, yo le menciono nomás los otros. Vamos en el 4. 5, Jesucristo sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Aquí me quería quedar. Versículo 3, el siendo el resplandor de su... Regáleme 5 minutos más. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ya lo vimos. Número 5, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustentar acá lleva la idea de sostener, de mantener, de preservar todas las cosas. Es decir, Jesucristo no solo es creador, sino que es el que administra todas las cosas. Mi hermano, mire esto por favor. En este mismo momento tú y yo somos criatura de Dios. Cristo nos hizo. Él es el creador de nosotros. Pero tú ahora te mueves porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Es decir, Él nos sostiene. Hay una teología, yo no voy a expandirme en eso. Número 6, Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Versículo 3 otra vez, el cual siendo, está hablando del Hijo, Él es, ¿por qué superior a los profetas? Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, o con el poder de su palabra. Número 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta parte se va a explayar después, así que ahorita no lo vamos a hacer mucho porque el tiempo inclusive ya se me fue. Pero aquí está hablando de que Jesús ahora ejerció el sacerdocio y va a comenzar a hablar del sacerdote, porque los sacerdotes eran los que traían los chivos o los corderos para hacer el sacrificio que quitaba temporalmente los pecados de aquellos que llevaban el cordero. Y cuando dice aquí que Jesucristo purificó nuestros pecados, está diciendo Él es el Cordero de Dios que vino a morir en una cruz para quitar nuestros pecados. Es decir, Jesucristo es superior al sistema sacrificial del antiguo pacto. Lo vamos a ver después. Y número 7. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto fue después de la resurrección. Nos habla del Salmo 110.1 que dice, le dice amigo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se refiere al Salmo 110.1. Pero también puede leer Romanos 8.34, Mateo 28.16 al 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O Filipenses 2.9 al 11. Vamos ahí para terminar. Filipenses 2.9 al 11. Bueno, terminar este punto porque luego le concluyo rapidito. Pero quiero que leamos este. Filipenses 2.9 al 11. Se sentó a la diestra de Dios después de la resurrección, porque del 5 al 8 está diciendo Jesucristo bajó hasta, descendió, se hizo siervo, y luego dice, después de que murió, habiendo obedecido hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire por qué Jesucristo es superior a los profetas. Y fuera de eso, concluyo diciendo lo siguiente. Tengamos presente esto, no son dos revelaciones, una en el antiguo pacto y otra en el nuevo pacto. No, por favor, no son dos revelaciones. La revelación de Dios es una sola, dada en dos etapas, o como se ha dicho, progresivamente. En el antiguo pacto se habló de la venida de Cristo y en el nuevo pacto la consumación de esa venida. También podemos ver el triple oficio de Jesucristo, de profeta, sacerdote y rey. Aquí en estos primeros, es que no alcancé a llegar a todo eso, porque quiero avanzar, pero en estos primeros 3 versículos habla del oficio de Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Solo se los menciono, profeta. Dice, Dios ha hablado en estos últimos días por medio de él. Oficio profético de Jesús. Sacerdote, porque ha provisto la purificación de nuestros pecados, sacerdote. Y rey, porque sostiene el universo con la palabra de su poder y porque se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es el rey. Rey de reyes y Señor de señores, como cantábamos ahora en estos signos. Dígame, ¿Jesucristo no es superior a los profetas? Y si usted escuchó la voz de Dios por medio de los profetas inferiores, y usted la sigue escuchando, cuando vaya y la lee, en estos posteriores días, hasta que venga, nos habló por el Hijo. Es decir, ya no hay más manera de hablar. Dios ya nos habló. Como alguien dijo, y es chistoso, y es verdad,
Le preguntaba, Señor, háblame. Y entonces le pasan una Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Hoy nos ha hablado por su palabra. Cuando usted lee la Biblia, Dios te habla. Amén. Porque Jesucristo es superior a los profetas. Póngase de pie, mi hermano, en esta. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.